Continuamos con el evento. Damos paso en este momento a Mónica Rosell, asesora jurídica de la Secretaría General de la CAN, quien expondrá a través de videoconferencia el tema experiencia en materia de regulación e investigación de la CAN. Ella es Magister en Derecho del Comercio Internacional por la London School of Economics del Reino Unido, ha sido vocal titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio de Ambiente del Perú y actualmente se desempeña como asesora jurídica de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Mónica, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok, buenas tardes, mi nombre es Mónica Rosell, soy jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Quiero agradecer la amabilidad de la Superintendencia en invitarme a participar desde Lima algunos minutos con ustedes. Yo no he preparado ninguna ponencia en realidad porque como el medio tecnológico nos separa un poco, creí más oportuno en todo caso estar a las preguntas de ustedes y contestar cualquier duda que puedan tener al respecto. Ya han tenido la oportunidad, no sé, de escuchar a dos de nuestros funcionarios que deben haber expuesto o estarán por exponer en mayor detalle lo concerniente al régimen andino, y en ese sentido y en aras del tiempo y por las limitaciones del medio tecnológico, estoy a la disposición de ustedes para cualquier aspecto que en particular les interese que yo desarrolle o que pudiera aclarar. Entonces quedo atenta a las inquietudes de ustedes. No hay preguntas del público asistente en este momento. Puede continuar. Parece, entonces, lo que les estoy diciendo es que me indiquen qué cosa quieren en particular conocer o saber o de qué dudas tienen, porque si hago una exposición no se va a entender por esta vía. Sí, muy buenas tardes. Apreciada Mónica, ¿me escuchas? Fabián Enríquez, te saluda desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás? Mira, quisiera, a la luz de lo que es la aplicación de la decisión 608, quisiera que tú nos ilustraras un poco más cómo, desde el punto de vista de la Secretaría de la Comunidad Andina, cómo ha sido la aplicación de esta decisión, y si efectivamente pues los países se han sentido conformes con lo que es el desarrollo de esta decisión. Quisiera que nos amplíes un poco algo más y si es que pudieras darnos con ejemplos claros pues de la aplicación de esta medida entre los países, sería pues muy pertinente para aquí, para los participantes en este taller. Gracias, Mónica. Hola. Mónica, ¿sí nos escuchas? Mónica, ¿sí nos escuchas? Aló, Mónica, ¿me escuchas? Sí, escucho. Ya, perfecto. Entonces, vamos a repetir la pregunta que tenemos de un asistente. Correcto. Sí, muy buenas tardes, apreciada Mónica. Fabián Enríquez desde Quito te saluda. ¿Cómo estás? Un abrazo. Sí, gracias. Quizá para un mayor ilustramiento de lo que es la ley de competencia a nivel andino,
sí sería, pues, a ver si tú nos pudieras explicar un poco más lo que fue la evolución de la decisión 285, pues, a la decisión 608, y posteriormente tiene vinculación también con la decisión 578. Entonces sí sería bueno, pues, para los participantes aquí en el taller, pues, nos dieras a lo mejor con un ejemplo claro de cómo funciona, pues, la aplicación de estas decisiones a nivel de la comunidad andina. Gracias, Mónica. Un gusto saludar. No, Fabián, no, miren, lo primero que ustedes tienen que tener en consideración cuando estamos hablando del régimen andino es su característica supranacional, ¿no? Eso significa, en términos concretos, dos cosas. La primera es que el ordenamiento jurídico andino es el ordenamiento jurídico ecuatoriano, entonces, por lo tanto, obliga igual a los ciudadanos y a las autoridades. Cualquier ciudadano puede exigir su cumplimiento, pero además tiene una característica particular, y es que se impone a cualquier norma nacional que pudiera serle contraria, desplazándola para generar el régimen andino todos sus efectos. Entonces, digamos que todos los ciudadanos andinos tenemos en nuestro patrimonio las normas comunitarias, con esa característica donde hay no una jerarquía formal, pero sí un efecto funcional superior, ¿correcto? Este es el caso de la norma comunitaria. Yo quería, quizás antes de hablar de la decisión 285, comentarles que la idea del tratamiento de la libre competencia está presente en la comunidad andina desde 1969. Es decir, en el primer texto del Acuerdo de Cartagena, cuando se firma el acuerdo mismo, ya, en este año, ya teníamos las cláusulas que hoy vemos en el capítulo de libre competencia. Por lo tanto, podemos decir que desde muchos años antes de que siquiera se emitieran las primeras legislaciones nacionales en libre competencia, ya en la comunidad andina se hablaba del tema. Precisamente el entender que el régimen de libre competencia es esencial para un buen funcionamiento del mercado integrado y del programa de liberación, hace parte de todo este andamiaje jurídico complejo que tenemos entre los países miembros, complejo por su vastedad de temas y por los niveles de normas que existen. Es que esto sirvió de inspiración para que los países también se persuadieran de que para el interno de sus respectivos mercados nacionales debían desarrollar normas de libre competencia. Y así, comenzando por Perú, luego por Colombia, por Ecuador y finalmente por Bolivia, hoy en día ya los 4 países andinos tienen normas de libre competencia. Les puedo señalar que en el caso del Perú, por ejemplo, la primera ley de libre competencia que se expidió en el año 92 tuvo como inspiración lo que ya entonces estaba vigente con mayor nivel de detalle en la comunidad andina, que fue la decisión 285. La decisión 285, que fue quizás el primer reglamento, el primer procedimiento que detalló aquellas normas que estaban en el Acuerdo de Cartagena desde hacía 30 años antes, desde la década de los 60, ¿no? Haciendo un procedimiento que en aquel momento, ¿no? Porque eran las etapas iniciales del desarrollo de esta disciplina, se parecía mucho a un procedimiento por dumping y subsidios, ¿no? Entonces ahí las empresas podían ser demandadas por prácticas restrictivas de la libre competencia o por abuso de posición de dominio. La Secretaría General realizaba la investigación y en todo caso determinaba las medidas correctivas correspondientes. El problema de la decisión 285 es que confundió mucho las medidas de libre competencia con las medidas de defensa comercial
y la figura no quedaba del todo clara. Aún así, pese a estas confusiones conceptuales iniciales de aquella época, esta decisión 285 tuvo una aplicación concreta en 5 oportunidades. Hubo un caso que se llegó a abrir, se determinaron medidas, luego no terminó el caso en una resolución de la Secretaría General porque se desistieron las partes en el procedimiento y se generaron 4 solicitudes de inicios de investigación que no llegaron a completarse y a cumplir las por entonces muy exigentes reglas de presentación de este tipo de reclamaciones y las empresas no pudieron llegar a concretar una reclamación por libre competencia. De todas maneras, un caso paradigmático que se presentó en la comunidad andina fue el del polipropileno biorientado, ¿no? Este es un caso que tuvo características, ya les digo, de dumping y subsidios por una parte, pero también de libre competencia. Y otro caso fue el de la industria oleaginosa, ¿no? Donde ese caso se trató de incorporar o de ver a través de dumping y subsidios nuevamente primero, luego al no prosperar esto porque era una práctica empresarial de origen, se canalizó por libre competencia y por desistimiento de las partes no llegó a traducirse en una resolución final. Como en la comunidad andina, ya a partir del 91, como les cuento, en el 92 Perú expide legislación nacional, luego Colombia, un poco más tarde, comenzó a haber una práctica institucional en las instituciones, había un poquito más de madurez y de conocimiento del tema, que era relativamente nuevo para todos en la subregión. Entonces surgió la certeza de que la decisión 285 ya no era funcional y tenía que modificarse, ¿no? Y esto, en la decisión 285, da lugar pues a lo que hoy conocemos como la decisión 608. La decisión 608 es una modificación en realidad de una norma que casi no tuvo aplicación en la comunidad andina, porque esta decisión 285, como les digo, en la práctica, por estas confusiones y falta de claridad, solo permitió este único caso que no llegó a puerto, y entonces se trata de emular un poquito el reglamento de la Unión Europea, por una parte, pero también trae algunas figuras de la legislación anglosajona y particularmente norteamericana. Con esas consideraciones se compone este régimen de la 608, que se divide o se estructura en 5 etapas. Una primera de presentación de la solicitud, que tiene que cumplir algunos requisitos que son mucho más cumplibles, mucho más perceptibles para las autoridades o para los particulares que reclamen. Entonces, es la primera fase de admisibilidad. Por supuesto, si no está completa la solicitud, se tiene que completar y para eso corren algunos plazos. Una vez admitida a trámite, que estuviera completa la solicitud, inicia una fase de investigación en donde las autoridades nacionales de los países miembros en los que tenga origen la práctica o donde la práctica tenga sus efectos o donde los causantes de la práctica tengan sus domicilios, se les puede requerir la colaboración para que investiguen en sus respectivas sedes nacionales estas conductas. Esta investigación, que las autoridades nacionales llevan adelante por encargo de la Secretaría General, se realiza conforme a las leyes nacionales que tengan las autoridades sobre libre competencia, y eso significa que operan todos los apremios de ley, ¿no? Entonces se puede combinar a las partes a testificar, a presentar libros contables, a correos y demás documentación que fuera necesaria. Esta información
Luego de finalizada la fase nacional, que dura aproximadamente 90 días, se remite completa a la Secretaría General para que continúe una investigación en donde la Secretaría General directamente o con la colaboración de las autoridades puede requerir pruebas adicionales, información y complementar todo lo que hayan sido los hallazgos de esta primera fase. Esta segunda fase, que ya es en cabeza directa de la Secretaría General, dura aproximadamente unos 45 días, luego de lo cual viene la cuarta etapa. Entonces hemos hablado de admisión, fase nacional, fase comunitaria, y la siguiente etapa ya es la elaboración del informe. La Secretaría entonces, con todo el bagaje de información que tiene a disposición, elabora un informe de hallazgos, ¿no? En donde si se hubiera aprobado la práctica, si se hubiera demostrado su efecto, pues determinará lo correspondiente y propone las sanciones a las que hubiera lugar. Para mayor seguridad de los países, este informe es revisado por un comité que está compuesto por las autoridades nacionales de libre competencia de los países miembros, que revisan el expediente, revisan el informe, hacen sus recomendaciones a la Secretaría General. La Secretaría no está obligada necesariamente a aceptar las recomendaciones, pero sí a motivar su razonamiento. Y luego de eso es que se cumple la última fase del procedimiento, que es expedir la resolución que determina la responsabilidad o la no responsabilidad de los involucrados y, de ser el caso, las sanciones correspondientes. Entonces, eso es a grosso modo el mecanismo andino, ¿no? De esa manera es que a la fecha de hoy se están desarrollando los casos correspondientes. Como ustedes comprenderán, no puedo hablar porque están en curso, no puedo hablar los detalles de los casos que tenemos en la Secretaría General, ¿no? Pero sí les puedo comentar que hay una experiencia de colaboración muy interesante entre la Secretaría y las autoridades nacionales sobre el particular. Con este mensaje introductorio, simplemente lo que me restaría señalarles es que hay que tener conciencia de que cuando estamos hablando del mercado andino, las empresas no solamente deben cumplir con la ley nacional y preocuparse de no incurrir en prácticas restrictivas o en abuso de posición de dominio en el mercado nacional, sino que también tienen que preocuparse de cumplir al mismo tiempo la ley comunitaria y no generar efectos en la subregión de este tipo, porque la ley comunitaria, como dije al inicio de mi intervención, es ley nacional al mismo tiempo para todos los países, rige y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso por el momento, y si hay algunas preguntas adicionales, pues con mucho gusto las contesto. Muchísimas gracias a Mónica Rosell por su exposición en este taller internacional organizado por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y ahí ya saben que nos pueden ubicar en la Secretaría General de la Comunidad Andina, y con mucho gusto estamos a la orden para lo que pudieran necesitar.